La noche de mi boda con Diego Cano, el hijo de su primer amor, tenía fiebre alta. Mi marido recién casado me dejó sola. Se fue a cuidar a su amor de juventud y al hijo de ella. No volvió en toda la noche. Al día siguiente, cogió el dinero de mi dote. Compró suplementos para el hijo de otra mujer. Me convertí en el hazmerreír de todo el pueblo. Algunos me llamaban la novia de una sola noche. Otros me pusieron un apodo: la esposa fría. En mi vida anterior, fui poco más que una criada. Cuidé de sus padres enfermos. Cuidé de toda su familia. Diego dejó que el hijo de Julia se instalara en la vivienda que le dio su trabajo. De su sueldo, solo 13 de los 60 y 3 yuanes eran para nuestra casa. El resto iba para el hijo de Julia. Es casi ridículo pensar que, en mi vida anterior, solo consumamos el matrimonio gracias al padre de Julia. Si él no se hubiera roto una pierna, Diego y yo habríamos sido marido y mujer, solo de nombre para siempre. Cuando Julia lo descubrió, montó un escándalo. Me llamó sinvergüenza. Dijo que yo seducía a los hombres, que solo pensaba en eso. Diego fue a consolarla. Le dijo que la culpa había sido suya, que no había podido contenerse. Esa fue la primera vez que Diego me defendió a mí frente a alguien. ¡Qué ridículo! Tener que explicar mi vida matrimonial a otra persona. Una vez, estando embarazada de 7 meses, el hijo de Julia me empujó a un río. Me rescataron y me llevaron al hospital del pueblo. Perdí al bebé. La hemorragia fue tan grave que tuvieron que extirparme el útero. Quiero denunciarlo, le dije. Pero Diego no estaba de acuerdo. Si denuncias, nos divorciamos. Nunca más podrás tener hijos. ¿Quién te va a querer entonces? No te preocupes, yo te cuidaré. Mi sobrino se encargará de ti en tu vejez. Prefiero el divorcio antes que callarme esto, le respondí. Diego temía que fuera a la policía. Me encerró en casa. Mi padre biológico murió apagando un incendio en la fábrica. La fábrica me ofreció un puesto de trabajo como compensación. Diego se lo dio a su cuñada. Después de la muerte de mi padre, mi madre desapareció sin dejar rastro. Me acogió mi tío. Acogida es una palabra generosa. Su familia simplemente se mudó a la casa que mi padre había construido. No sé qué le ofreció Diego a mi tío, pero mi tío pasó de la indignación inicial a suplicarme que lo dejara pasar, sin darme ninguna salida. Me tiré al río para acabar con todo. Llaman a la puerta del patio. Es Julia, el primer amor de mi marido, con un niño en brazos, pidiendo ayuda. Leo tiene fiebre. ¿Me ayudas a llevarlo a la clínica? Diego me aparta de sus brazos y empieza a vestirse. Tú no vas a ir. Su familia es de este pueblo. Tiene hermanos. ¿Por qué tendrías que ir tú, en nuestra noche de bodas? Mientras se pone los zapatos, intenta calmarme. Luna, ya conoces la situación de Julia. Su hermano no la ayuda. Furiosa, bajo descalza al suelo, pase lo que pase. Tú no puedes ir. Aunque su hermano no ayude, ella tiene un padre. Los tíos de Leo siempre lo han tratado bien. No es asunto tuyo. Diego se impacienta. Su marido era mi hermano. Ha muerto. Voy a cuidar de su viuda y su hijo. No seas irracional. Le agarro para que no se vaya. Los ojos se me llenan de lágrimas. Diego, es nuestra noche de bodas. Si te vas esta noche y se sabe, ¿cómo voy a mirar a la cara a alguien en este pueblo? Diego duda un instante. Pero los golpes en la puerta se hacen más fuertes. Y elige a Julia y a su hijo. Prometo volver en cuanto los deje. No es seguro que una mujer con un niño viaje de noche. Además, nadie se va a enterar de que me he ido. Sigo aferrada a él. Sin quererlo, me aparta de un tirón. Pierdo el equilibrio. Me golpeo la frente contra la mesa. La sangre empieza a correr. Asustado, me ayuda a levantarme y me tumba en la cama. Diego, me mareo mucho. Tranquila. La herida es pequeña. Descansa. Llevo a la madre y al niño y vuelvo enseguida. El mareo era tan fuerte que no tuve fuerzas para discutir. Solo escuché el sonido de la puerta al cerrarse. Después, perdí el conocimiento. Cuando desperté, el cielo aún estaba oscuro. Había renacido. Me senté en la cama, aturdida.
El carácter rojo de la doble felicidad seguía pegado en la pared, brillante, absurdo. No estaba sola. Todavía tenía a mi abuela, que siempre me había querido de verdad. Miré el reloj. Me levanté. Abrí el baúl de mi dote. Saqué una sábana nueva. Envolví en ella todos mis cupones de grano, de carne, el dinero, las escrituras, mi documento de identidad, mis papeles de trabajo, ropa nueva. Cerré el baúl con llave. Escribí una carta pidiendo ayuda y cargué el paquete hasta la casa de mi abuela. Abuela madruga siempre. La encontré cosiendo suelas de zapatos. Se sorprendió al verme. Seré breve, abuela. Voy a divorciarme. ¿Puedes esconder esto? Cuando vio la herida en mi frente, se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin hacer más preguntas, me llevó a un rincón del corral de los cerdos. Bajo un montón de hierba había una bodega para verduras. Guardamos todo allí. Tranquilicé a mi abuela y volví corriendo a casa de los Cano. A la mañana siguiente volvió Diego. Llevaba al niño en brazos. Julia caminaba detrás. Una vecina bromeó. «Diego, ¿otra vez haciendo buenas obras?» Diego solo sonrió y no respondió. Los rumores corrían como el fuego por el pueblo. Mi apodo de nuera abandonada quedó confirmado otra vez. Diego dejó a Julia y al niño en su casa y volvió a la nuestra. Sin mirarme, fue directo a mi baúl. Al verlo cerrado, por fin se giró hacia mí. Yo estaba sentada en la cama, mirándolo fijamente, con la herida bien visible en la frente. Se frotó la cara, avergonzado. No había mucha gente en la clínica ayer. Julia tenía miedo de estar sola. Yo no di nada. Se sentó a mi lado. Me cogió la mano. «Luna, Leo está bastante enfermo. Necesita suplementos. ¿Me das tus cupones de carne y de azúcar?» Diego y su mejor amigo se enamoraron de Julia al mismo tiempo, hace años. Como la familia de Andrés Duque tenía más dinero y ofreció una dote mejor, casaron a Julia con él. Quizá lo que no se puede tener siempre parece lo mejor. Ese fue el mayor arrepentimiento de la vida de Diego. En mi vida anterior, usó mis cupones de comida para comprar carne, azúcar y suplementos para el hijo de Julia. Trabajé como una bestia en aquella casa desde el mismo día en que entré por la puerta. Su cuñada fingía enfermedades y desmayos todos los días. Toda la faena caía sobre mí. Lavar, cocinar, alimentar a los animales. Sus padres también envejecieron de la noche a la mañana, incapaces de trabajar. Como yo había terminado el instituto, además tenía que dar clases a su sobrino. Y cuando el niño suspendía, me culpaban a mí por no esforzarme lo suficiente. Los recuerdos de mi vida anterior pasaron uno tras otro por mi mente. La rabia me hizo empujar a Diego. Perdió el equilibrio y cayó al suelo. Me levanté. Me puse los zapatos. Quiero el divorcio. Ni siquiera tenemos el certificado de matrimonio. La primera vez que íbamos a registrarnos, Julia se torció el tobillo. La segunda vez, su hijo se golpeó la cabeza y sangró. En realidad, yo era menor de edad para casarme legalmente. Como era una niña muy despierta, mi madre me matriculó 2 años antes de tiempo en la escuela. Lo que no sabía es que, siendo tan pequeña, no podía ni sentarme quieta en clase. Terminé repitiendo primero 2 años. En el pueblo, celebrar el banquete de bodas equivale a estar casados. Quiero montar un escándalo. Que todo el pueblo sepa cómo se comporta esta familia. Una ruptura pública y clara del compromiso. Ahora agradezco de verdad que Julia interfiriera tantas veces en el registro. Me salvó del problema más grande de mi vida. Diego, que estaba a punto de gritarme, se quedó en silencio de golpe, con la mirada fija en mí. Ese dinero en cupones era el subsidio de la fábrica de mi padre. Lo ahorré con esfuerzo. ¿Por qué debería usarlo para alimentar al hijo de otra? ¿Lo quieres? Sueña. El rostro de Diego se oscureció. Se puso en pie de un salto. Luna, ¿qué significa eso? Antes de casarnos, prometiste ayudarme a cuidar de Julia y de su hijo. Podía notar la rabia contenida en su voz. No significa nada. Me arrepiento. Cuídalos tú. No es asunto mío. ¿Te estás burlando de mí? Me engañaste para hacer el banquete y ahora enseñas tu verdadera cara. No creas que por el banquete ya eres mi esposa legítima. No olvides que no estamos registrados.
Puedo echarte cuando quiera. En ese momento entró mi suegra. Le dio a Diego 2 bofetadas. En mi vida anterior, nunca entendí de verdad quién era esa mujer, hasta el día en que morí. En apariencia se ponía de mi lado, regañaba a su hijo, pero jamás lo detuvo de verdad cuando iba a cuidar de Julia. Advertía a su nuera mayor que no me maltratara, y a veces le pegaba con una rama de sauce, pero también le daba dinero en secreto, y le permitía holgazanear. A esa persona, en mi vida anterior, la consideré la más cercana a mí. Aparté la mano que mi suegra extendía hacia mí. Tía, Diego tiene razón. No podemos considerarnos marido y mujer. Nunca nos registramos, ni consumamos el matrimonio. Luna, ¿es solo porque anoche no consumamos el matrimonio? No hagas una escena. Dame primero el cupón, y mañana le paso el trabajo a Julia. Prometo que consumaremos el matrimonio y no tendrás que volver a trabajar ni sufrir más. No pude ni hablar cuando su cuñada intervino. ¿Por qué darle nuestro trabajo a Julia? Mi suegra tampoco lo veía bien. Los trabajos en la ciudad valen mucho hoy en día. Uno se puede vender por 1000 yuanes. Diego, si le dieras a Julia cosas pequeñas, o la ayudaras de vez en cuando, no diría nada. Eso es ser buena persona. Pero un trabajo no se regala. Debe ser para tu cuñada. El hijo de tu hermano puede heredar el puesto algún día. Mamá, Julia cría sola a su hijo. Si yo no la ayudo, ¿quién lo hará? No tiene ingresos. Una mujer no puede vivir solo de la tierra. Con un trabajo, Julia podría mantenerse a sí misma y a su hijo. Además, soy tu cuñada, y Leo es tu propio sobrino. Con un trabajo en la ciudad, Leo podría ir a la escuela allí. ¿Cómo no piensas en el futuro de tu sobrino? Diego, se escuchó una voz suave, y solo con oírla sentí náuseas. Julia llegó con su hijo en brazos. Llevaba rato esperando en casa a que Diego trajera los cupones de carne, y vino a ver qué pasaba. Justo escuchó la discusión sobre el trabajo. Con lágrimas en los ojos, miró a mi suegra. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas. Tía, tenga piedad. Es muy difícil criar a un hijo sola. Desde que Andrés murió, no tengo a nadie. Julia, ¿qué tiene que ver la muerte de tu marido con nuestra familia? Tú crías al hijo de los Duque. ¿Por qué vienes a pedir nuestro trabajo? No llores aquí. Llorar no sirve de nada, dijo la cuñada con firmeza. Mi suegra fulminó a su nuera mayor con la mirada. Cállate. ¿Cómo puedes hablar así? Y fue a ayudar a Julia a levantarse. Julia, que Diego te dé algo de dinero no es algo en lo que yo me meta, pero lo del trabajo no puede ser. Si se sabe, dárselo a ti también dañaría tu reputación, ¿no crees? Y dado el comportamiento de tu propia familia, tampoco podrías conservarlo mucho tiempo. Pero no te preocupes. Cuando se resuelva lo de la vivienda que le da el trabajo a Diego, puedes irte a vivir allí con el niño. Puedes ir a la ciudad, y Diego apartará parte de su sueldo para ayudarte. Y el niño también podrá usar la cuota del trabajo de Diego para estudiar. Solo entonces vi lo desvergonzada que era aquella familia. Sin consultarme a mí, la persona implicada, ya habían decidido mi trabajo, ya habían decidido a quién me entregaban, ya habían decidido mi vivienda. Nunca imaginé que, en mi vida anterior, la idea de llevar a Julia a vivir a mi casa había sido sugerencia de mi propia suegra, pero no entiendo por qué mi suegra la trataba con tanto mimo. Julia parecía muy satisfecha con la propuesta. Se levantó despacio y dijo, con un tono de falsa resignación, «Está bien». Solo yo pude ver el cálculo sin límites en sus ojos. La cuñada le dedicó una sonrisa de satisfacción. No le importaba a quién le diera Diego el dinero, mientras el trabajo fuera para ella. Diego también soltó un suspiro de alivio, como si el asunto ya estuviera zanjado. Julia había dejado la puerta del patio entreabierta al entrar, y en ese momento varias vecinas miraban la escena desde fuera. Salí y grité a las vecinas. ¿Han visto esto? Antes de que yo pueda decir nada, la familia Cano ya ha regalado mi trabajo. Esta familia devora a la gente sin escupir los huesos. Quiero el divorcio. Diego me miró como si quisiera hacerme pedazos.
La sonrisa de su cuñada se congeló. Mi suegra parecía tener algo atragantado en la garganta. En ese momento, mi suegro se acercó y le lanzó a Diego una mirada elocuente. Diego, ¿por qué no llevas a tu mujer adentro? No te avergüences aquí fuera. Diego lo entendió y vino a agarrarme. Corrí hacia afuera gritando, ¡ayuda! La familia Cano quiere matarme. Corrí hacia la casa del alcalde del pueblo. Muchos vecinos salieron al oír mis gritos. Diego me perseguía, pero no podía ganarle en velocidad. Antes de llegar a casa del alcalde, me alcanzó, me cargó al hombro y empezó a llevarme de vuelta. Ayuda, señor alcalde. No estamos ni siquiera casados legalmente. Diego, si me llevas así, es secuestro. Te denunciaré. Irás a la cárcel. Me colgaré en la puerta de tu casa. Ayuda. Mi padre fue un héroe, y estáis maltratando a la hija de un héroe. El alcalde no aparecía, y los vecinos solo comentaban entre ellos, porque todos consideraban esto un asunto de familia. Nadie se atrevía a intervenir. Diego, no le pegues a tu mujer cuando lleguéis. Acabáis de casaros. Ya mejorará con el tiempo. Chico Cano, ¿por qué aún no habéis sacado el certificado? Eso no está bien. Justo cuando llegábamos a la puerta de la casa, apareció mi abuela y se plantó delante de Diego. Diego, ¿qué haces? ¿Acaso vendieron a mi Luna a tu familia? Diego no se atrevió a dar un paso más. Que lo acusaran de faltarle el respeto a una anciana dañaría su reputación. Era un hombre con trabajo en la ciudad. Abuela, por favor, ven adentro, dijo mi suegro. No hace falta. Me han dicho que no están registrados. Sin certificado de matrimonio, no son marido y mujer. Luna, vente a casa con la abuela. Mi suegro intentó detenerla. Consuegra, mire, los chicos son jóvenes. No entienden. Es solo una pequeña discusión de pareja. ¿Por qué tomárselo tan en serio en el pueblo? Celebrar el banquete significa que ya están casados oficialmente. Así ha sido siempre, ¿no? Mi abuela no se dejó impresionar. ¿Ya no cuenta la ley? Llevamos décadas dejando atrás las viejas costumbres. La radio no para de hablar de una sociedad regida por el derecho. ¿Una sociedad regida por el derecho? ¿Y qué? ¿Quieres romper la ley? ¿Crees que soy ignorante solo porque soy una anciana? Te lo advierto, Diego. Sin certificado de matrimonio, no hay matrimonio. Si te atreves a retenerla por la fuerza, te denuncio por abuso. He sido delegada de mujeres media vida. Como intentes maltratar a una mujer, ya verás. En mi vida anterior, cuando me tuvieron encerrada en casa, mi abuela nunca lo supo. En ese instante, llegaron corriendo el alcalde y su esposa desde otra dirección. Solo al verlos respiré tranquila. Esa mañana, yo había ido a casa del alcalde muy temprano. Al ver el candado en la puerta, supe que habían salido antes del amanecer a vender los huevos que guardaban. Metí mi carta de auxilio por debajo de la puerta del patio. No sabía que era fin de mes. Después de vender los huevos, el alcalde fue directo a dar su informe mensual. Su esposa volvió sola, encontró la carta en el patio y corrió al ayuntamiento a hacer una llamada. El alcalde volvió corriendo en cuanto recibió el aviso. Solo podía pedir ayuda al alcalde porque mi padre le había salvado la vida a su hijo pequeño, años atrás, sacándolo de un río. Cuando mi padre murió, el alcalde me dijo, «Si necesitas algo, ven a mí». De hecho, en mi vida anterior, el alcalde me buscó muchas veces en secreto, preguntándome si necesitaba ayuda. Incluso me dijo que si quería divorciarme, él me ayudaría. Pero entonces yo estaba como hechizada. «Vamos adentro, cuéntame qué pasa», dijo el alcalde. Los vecinos entraron detrás, llenando el patio. Sostuve a mi abuela, y regresamos con el alcalde a casa de los Cano. Al entrar, vi que el candado de mi baúl había sido forzado. Lo abrí de golpe. ¿Quién ha hecho esto? La cuñada mayor de Diego dio un paso al frente, desafiante. Fui yo. ¿Y qué? Al casarte con nuestra familia, todos somos ya una sola casa. ¿Qué tiene de malo que mire tu dote? Total, resulta que solo presumías con un baúl vacío. No había ni una cosa dentro. Voy a denunciarlo a la policía. Esto es robo. Aunque aún no me haya casado con vuestra familia, no tenéis derecho a forzar mi candado. Esto es comportamiento de ladrona. Al oír policía,
La cuñada se puso nerviosa. Cuando abrí la caja, ya estaba vacía. ¿Por qué denunciar? Esta caja no estaba vacía cuando la trajeron ayer. Que vengan los chicos que cargaron mi dote y la levanten ahora. Los dos hombres la levantaron. No, ayer pesaba mucho más, dijeron. La cuñada se quedó de piedra. Mi suegra, al oírlo, le dio 2 bofetadas. Diego miró a su cuñada con resentimiento. Mi suegro, viendo la expresión de su hijo, pensó que ya se había resuelto todo la noche anterior. Y ahora la cuñada lo había arruinado. Pero Diego pensaba que había sido su cuñada quien escondió las cosas, porque él mismo había visto empaquetar mi dote. Diego, por la reputación de su cuñada, y mi suegro, por la reputación de su hijo, dijeron: ¿por qué denunciar? Dinos qué había dentro, y te compensamos con dinero. Me alegró oír eso. Quería recuperar lo que se me debía de mi vida anterior. Dinero en efectivo más el valor de los objetos, sábanas y ropa. 400 yuanes en total. Mi suegro casi se cae del susto. ¿Cuánto? ¿De verdad te atreves a pedir tanto? La fábrica de mi padre me dio 30 yuanes al mes de subsidio hasta que terminé el instituto este año. 4 años y 3 meses, 1.530 yuanes. Le daba 15 al mes a mi tío para los gastos de la casa. Me quedaban 765. Antes de que terminara, se oyeron murmullos por todas partes. ¿No decía el tío que Luna no daba ni un céntimo? Exacto. Y decía que la habían mantenido 4 años sin recibir nada, pero 15 al mes habría bastado para toda la familia. Qué desalmada, igual que su madre. Además, cuando me casé, gasté 180 yuanes en un reloj para Diego y 60 en un vestido para su madre. Basta ya. Te daré el dinero, cortó Diego, indeciso. Al final, mi suegra salió de la habitación y me entregó 400 yuanes. Le extendí la mano a Diego otra vez. Devuélveme también el dinero del reloj y el vestido para tu madre y tu cuñada. 312 yuanes en total. Diego estalló de rabia. Luna, ya basta, no abuses. ¿Qué quieres decir? Ya no me caso contigo, y tu familia no dio ni un céntimo de dote. ¿No puedo recuperar lo mío? ¿Eres un ladrón? Con las venas del cuello hinchadas, dijo entre dientes. Mamá, devuélveselo. Mi suegra no quería. ¿Por qué? Gastamos dinero en el banquete de ayer. ¿Esto no es una estafa matrimonial? Señalé mi frente. Si no me lo devuelven, denuncio. Os hago juzgar. Esto se llama maltrato a la mujer. Al final, recibí, contenta, 712 yuanes. Sabía que eran casi todos los ahorros de la familia Cano, porque en mi vida anterior, poco después de casarme con ellos, mi suegra enfermó y tuvieron que gastar hasta el último céntimo para reunir 200 yuanes y salvarla. Me pregunto cómo le irá esta vez a su madre, sin ese dinero para salvarle la vida. Segunda parte. El alcalde dio una calada a su cigarrillo. Ya que el tema del dinero está resuelto, hablemos de romper el compromiso. Como no hay certificado de matrimonio, dejémoslo aquí. De ninguna manera, dijeron Diego y su madre al mismo tiempo. Miré a Diego. ¿Estás intentando forzar un matrimonio, Luna? ¿No fuiste tú la que quiso casarse conmigo? ¿No fuiste tú la que aceptó cuidar de Julia y su hijo? ¿No fuiste tú la que renunció a su trabajo? Al oírlo, sentí ganas de ahogar a mi antiguo yo en un cubo. Solté un suspiro pesado. Sí, fui yo la que quiso casarse contigo entonces. Pero ahora me arrepiento. ¿Y qué? No puedo arrepentirme. No quiero seguir saltando a este pozo de fuego. Ya que me arrepentí y decidí no casarme contigo, las promesas anteriores dejan de tener sentido. Ya no soy tu prometida. ¿Por qué debería cuidar de tu primer amor? ¿Por qué debería regalar a tu familia el trabajo que mi padre pagó con su vida? El rostro de Diego cambió de golpe. La rabia desapareció. Suspiró, y su tono se volvió repentinamente suave. Luna, vamos, no te enfades más. Sé que me equivoqué. Mirando aquella sonrisa falsa y empalagosa, quise abofetearme a mí misma con más ganas todavía. ¿Por qué tuve que morir una vez para abrir por fin los ojos? No debí salir corriendo ayer, sin consumar nuestro matrimonio. Solo pensé que,
Como Andrés había muerto y Leo era su único hijo, temía que le pasara algo. ¿Puedes perdonarme? Te prometo que a partir de ahora hablaré todo contigo. Incluso, si los ayudo, pediré antes tu permiso. Del trabajo hablamos luego. Prometo que iremos esta tarde a registrar el matrimonio, para que te sientas segura. ¿Intentas engañarme para registrarme y luego encerrarme? Le expuse directamente sus intenciones. Me trajiste cargada a pesar de mi resistencia. ¿No es obvio que solo quieres tenerme encerrada? En ese momento comprendí que, en mi vida anterior, la idea de recluirme probablemente también había sido de este suegro de apariencia honesta. El alcalde tomó la palabra. El matrimonio debe ser voluntario. Ya que ella se niega, este compromiso queda cancelado. A partir de ahora, ambas partes son libres de casarse con quien quieran, sin interferencias. El baúl de la dote me fue devuelto. Aunque la familia Cano no estaba conforme, con la palabra del alcalde de por medio, no podían forzar el matrimonio. «Espere un momento, señor alcalde», dije. Aparté a mi abuela y le susurré unas palabras. Con lágrimas en los ojos, asintió. Sostuve su mano, calentándole el corazón con mi calor. Ya que están todos aquí hoy, quisiera pedirles una última decisión. Ya tengo 18 años y he terminado mis estudios. Quiero vender la casa de ladrillo que dejó mi padre y también la casa de mi abuela. Al oír esto, la sala estalló en murmullos. Quería vender las casas porque sabía que, con mis solas fuerzas, no podría echar a la familia de mi tío. E incluso, si lo lograba, no iba a quedarme en el pueblo para siempre, y ellos acabarían destrozando las casas. Mi abuela y yo ya habíamos ofendido hoy a la familia Cano, y yo sabía por mi vida anterior lo rencorosos que podían ser. Vivir en el mismo pueblo que gente así solo traería problemas sin fin. Mi madre era la única hija de mi abuela. Aunque abuela tenía hermanos en el pueblo, todos eran ya mayores. ¿Cómo iban a tener fuerzas para cuidarla? La familia de mi tío tampoco iba a rendirse fácilmente. Así que era mejor ir hasta el final, vender la casa, comprar una en la ciudad y llevarme a mi abuela conmigo. La casa de mi abuela también era de ladrillo, reformada por mi padre. Alguien le había preguntado antes si quería venderla, y ella se negó. Entonces quería esperar allí a que mi madre volviera. En mi vida anterior, mi madre nunca volvió a aparecer, ni siquiera hasta mi muerte. Nunca entendí por qué. En mi recuerdo, mi madre era muy dedicada a la familia. ¿Cómo pudo dejar a mi abuela así, sin una sola palabra? Alguien preguntó el precio de la casa. Tras negociar, y considerando que la familia de mi tío vivía allí, lo que complicaría el desalojo para el comprador, acordamos 3.600 yuanes. La casa de mi abuela se vendió por aún más, 3.750. El patio era más grande y no había complicaciones. Ambas se vendieron a dos familias que preparaban bodas para el año siguiente. Para evitar problemas, firmamos el acuerdo directamente entre nosotros y fuimos esa misma tarde a la oficina del registro de la propiedad, en la ciudad, para completar la transferencia. También acordamos que podríamos quedarnos en casa de mi abuela 6 meses más, dándonos tiempo para encontrar un nuevo lugar tras pagar la señal y firmar el contrato. La familia de mi tío llegó corriendo en cuanto se enteró. Tercera parte. Mi tía me gritó con dureza. «Niña sin corazón, ¿quién te dijo que rompieras el compromiso? Cuando murió tu padre, ¿cuánta ayuda nos dio la familia Cano? ¿Cómo puedes ser tan desagradecida?» No mencionó ni una palabra sobre la casa. Mi tía sabía manipular muy bien. Sabía que no tenía ningún derecho sobre la vivienda. Tía, en aquel momento todo el pueblo ayudó. ¿Eso significa que tengo que casarme con cada persona que echó una mano? Tu padre también murió joven, y tu madre os crió a ti y a tu hermano con la ayuda del pueblo. ¿Les pagó acostándose con todos? Espera, recuerdo que tu madre se volvió a casar después, con alguien de fuera. Esa familia ni siquiera vivía aquí cuando murió tu padre, ¿verdad? El rostro de mi tía cambió al instante. Se sentó en el suelo, golpeándose las piernas y llorando. Te he criado tantos años para nada. Desagradecida. Tía, tú vives en mi casa y yo pago los gastos. No me has criado gratis. Hasta te lavo la ropa y te cocino.
Estás diciendo tonterías. ¿Cuándo me diste dinero para vivir? No seas irracional. El matrimonio no es un juego. El banquete ya se celebró. Eso significa que estáis casados. Vive bien con Diego. Es un buen chico. ¡Qué palabras tan bonitas! Tío, ya tengo 18 años. Puedo ocuparme de mis propios asuntos. Tía, ¿sabes por qué siempre te hacía poner tu huella dactilar cuando te daba dinero? Los guardé todos, porque son pruebas. Esa fue la única vez en mi vida que fui verdaderamente astuta, aunque no lo llamaría astucia, porque fue el hijo menor del alcalde quien me lo enseñó, después de la muerte de mi padre, antes de que él se alistara en el ejército. Siempre me ayudó en secreto. Al principio, yo le daba todo el subsidio mensual a mi tía. Cuando él vio eso, me dio una idea. Solo necesitas dar la mitad para los gastos, si tú no tienes dinero propio. ¿Qué harás si no te pagan los estudios en el futuro? Escuché con atención a aquel chico mayor, porque desde que mi padre le salvó la vida, siempre me protegió como un guardián. Decidí darle 15, y él me enseñó otra cosa: preparar un cuaderno y hacerle firmar cada vez que le daba dinero. Por si acaso, en el futuro, pedían más de lo debido. Me pareció muy sensato. Pero mi tía no sabía escribir. Mi amigo no sé de dónde sacó un tarro de tinta, y cada vez la hacía poner su huella. Más tarde, descubrí de dónde había salido la tinta. Se la había robado al alcalde, y por eso lo castigaron. Nunca imaginé que esas huellas se convertirían en pruebas. Los ojos de mi tía parecían a punto de estallar. Tío, he vendido mi casa. Deberías volver pronto a la casa vieja. ¿Qué? ¿La vendiste y rompiste el compromiso? ¿Dónde vamos a vivir ahora? Voy a comprar una casa en la ciudad. Entonces, en vez de vendérsela a otros, véndemela a tu tío. Tu tío tiene razón. ¿Y cuánto pides? Sonreí mirando a aquel pariente de sangre, la gota que colmó el vaso en mi vida anterior. Era astuto. No dio un precio directamente. Lo que sea que le pidas a otros, yo te doy lo mismo. No te preocupes. Tu tío no te va a engañar. Está bien dar un poco más. Algunos vecinos empezaron a criticarme. Exacto. ¿Por qué esta chica no le preguntó primero a su tío si la quería? ¿Cómo pudo vendérsela a un extraño así? Tiene razón. Es una desagradecida. Ni siquiera entiende que la familia va primero. No es de extrañar que digan que uno no puede criar como propio al hijo de otro. No me importaron los comentarios. Está bien, se la vendo a los de fuera por 3.600, pero tú dame 3.500. Abuela y yo aún necesitamos comprar una casa donde vivamos, o nos quedaremos en la calle. A mi tío le brilló algo en los ojos. Bien. Entonces rompe el acuerdo anterior. El comprador anterior estaba a punto de enfadarse, pero lo detuve con una mirada. Tío, paga primero la señal. Ya recibí 300 yuanes de otra persona. Si te la vendo a ti, tengo que compensarle con 600. Tú también firmas un acuerdo conmigo. Si no pagas todo en 3 días, la señal no se devuelve. Buscaré otro comprador. Mi tío no pudo mantener la calma. Toda su familia era holgazana y glotona. Ni siquiera podían reunir la señal, mucho menos comprar una casa. Soy tu propio tío. ¿Por qué tengo que pagar señal? Hasta entre hermanos hay cuentas claras. Pero, que yo sepa, tu familia ni siquiera tiene dinero para arreglar la casa vieja. ¿De dónde vas a sacar dinero para comprar otra? Tu tío te firmará un pagaré y te lo devolverá poco a poco. Los vecinos alrededor. ¿Está intentando conseguir algo a cambio de nada? Hasta el alcalde se rió. Bien, entonces, este asunto queda cerrado. Todos pueden volver a casa. Esta tarde vamos juntos a la ciudad a hacer los trámites. Mi tía golpeó y arañó a mi tío todo el camino de vuelta, sin parar de regañarlo. Con la ayuda de los vecinos, llevé mis cajas a casa de mi abuela. Comimos algo sencillo, y esa tarde completamos sin problema la transferencia de la propiedad. Recibí el dinero. Lo deposité todo en la caja de ahorros. Ahora tenía 8.684 yuanes. Mi abuela me dio una libreta con 1.200 yuanes, que no toqué porque eran sus ahorros de jubilación. No tenía prisa por volver. Compré unos pasteles para mi abuela en la cooperativa
y estuve dando vueltas para ver si había casas en venta cerca. En realidad, las viviendas escaseaban mucho en aquellos años. Al final volví con las manos vacías y llegué a casa a tiempo para ver otra escena. Esa mañana, mi tío había intentado romper el trato y el comprador se enfureció. Le dieron un aviso. Si no se mudaban en 3 días, tirarían sus pertenencias a la calle. Mi tío era un tirano en casa y mi tía no tenía apoyo de su propia familia. Con mi padre, como único hermano, mi tío también se había alejado de muchos parientes por su carácter mezquino. Nadie quiso defenderlo. Sin más opciones, la familia de mi tío empezó a empacar sus cosas en la casa vieja. Una parte grande de la pared ya se había derrumbado. Empezaron a pedir dinero prestado por todas partes. Cuarta parte. Durante medio mes seguido fui a la ciudad cada día a buscar casa, pero eran demasiado viejas o demasiado caras. Al final desistí. Decidí alquilar primero un lugar, pensando que comprar una casa tendría que esperar la oportunidad adecuada. Cuanto antes alquilara, antes podría presentarme en mi nuevo trabajo. Luna. Estaba comiendo con mi abuela cuando alguien me llamó desde fuera. Salí y vi que era Sara, la hija del alcalde. Hermana Sara, entra. ¿Ya has comido? Sonrió, cálida. Mi hermano ha vuelto. Mi madre quiere que vengas a cenar. Hugo había vuelto. Hugo León era el hijo menor del alcalde. Recordaba que, en mi vida anterior, nunca volvía a casa. Siempre en el ejército, sin casarse. Su madre se preocupaba de verdad. Volví al patio, cogí una gallina y seguí a Sara. ¿Para qué traes una gallina? Devuélvela, dijo Sara. Abuela y yo vamos a mudarnos, y hay que ocuparse de estas cosas de todas formas. Añadimos un plato más a la cena. Al entrar al patio, la comida ya estaba en la mesa. La madre de Sara cogió la gallina de mis manos. Comeremos esto esta noche. Le dio a su nieto, un niño de 12 años, una cesta y le dijo: llévale esto a la abuela Luna. Tía, no hace falta. Mi abuela ya ha comido, pero insistió en enviarla de todos modos. En mi vida anterior, mi abuela nunca bebió ni un sorbo de agua de la familia Cano. Al ver a Hugo después de 4 años, apenas podía creerlo. El chico frágil y enfermizo de antes se había convertido en un hombre firme. Las estrellas plateadas en sus hombros brillaban, frías, su ceja, afilada como una espada, sus ojos, con un leve rastro de melancolía en las comisuras. Cuando se giró a mirarme, el puente alto de su nariz proyectó una sombra limpia sobre su perfil, la mandíbula tensa como un arco, la leve curva de sus labios como hielo fino de invierno, un porte serio, con un dominio natural e inquebrantable. Luna, has venido, dijo, con esa voz profunda y magnética que me daba una enorme sensación de seguridad. Sentí que las mejillas me ardían, completamente avergonzada. Nunca imaginé que, después de 2 vidas, todavía podía sonrojarme al ver a un hombre. La madre de Hugo me dedicó una sonrisa cargada de significado. Después de cenar, me acompañó a casa y luego fue sola a la habitación a charlar con mi abuela. Más tarde supe que Hugo había vuelto por mí. Cada vez que llamaba, preguntaba por mi situación. Cuando se enteró, en una de esas llamadas, de que había roto el compromiso, pidió permiso al ejército de inmediato. Abuela me preguntó qué opinaba y me sonrojé, bajando la cabeza con timidez. Ella entendió mis sentimientos. Al día siguiente, el alcalde y su esposa vinieron a nuestra puerta con una casamentera. Mi única condición era vivir siempre con mi abuela. Él aceptó sin dudar. En la capital, donde estaba destinado, su comandante ya le había prometido un patio aparte para nosotros. Me pidió que llevara a mi abuela conmigo al cuartel. Que el hijo menor del alcalde me pidiera matrimonio se convirtió en el tema de conversación de todo el pueblo. Algunos me criticaban por casarme tan pronto después de romper un compromiso. Otros decían que Hugo, con 26 años, se casaba con una novia de 18. Otros decían que tenía suerte de casarme con un oficial. En esta vida, no me importa lo que digan. Tenía poco permiso, así que envió los documentos por correo al ejército
y empezamos aquí los preparativos de la boda, porque yo iba a seguirlo hasta el cuartel. Le cedí mi trabajo en la fábrica a Sara. Cuando la familia Cano se enteró, se dice que el suegro le dio una paliza a Diego. Todo porque Diego había estado retrasando lo del registro de nuestro matrimonio. La familia del alcalde me dio en total 1.666 yuanes. 666 como precio de la novia, más otros 1.000 como dinero para un puesto de trabajo. No quería ese dinero, pero Hugo insistió en dármelo. Dijo que el dinero es la seguridad de una mujer. Habiendo vivido 2 vidas. Creo de verdad que eso es cierto. Celebramos el banquete de bodas 3 días después. En nuestra noche de bodas, Hugo me llevó en brazos a la cama, con la mirada ardiendo de pasión. Luna, en realidad me gustabas desde antes de alistarme. Le di un golpecito suave. Yo ni siquiera tenía 14 años entonces. Se inclinó sonriendo y me besó la frente. ¿Sabes por qué me alisté? Negué con la cabeza. Porque en el momento en que te vi, quise besarte. Tuve miedo de cometer un error, así que huí para alistarme, esperando a que crecieras para volver y casarme contigo. Pero cuando supe que estabas comprometida, me arrepentí muchísimo de haberme ido. Si lo hubiera sabido, habría preferido cometer un error antes que dejarte con otro. Pensé que estaba destinado a envejecer solo. Pero ¿quién iba a decir que el cielo tendría piedad? Rompiste el compromiso, y supe que había llegado mi oportunidad. Sentí las mejillas arder. ¿Qué era esta sensación? El corazón me latía a toda prisa. Luna, desde ahora eres mi tesoro, y te haré muy feliz. Todo encajó. Dijo que quería tener hijos después de cumplir 20 años, porque tenerlos demasiado pronto sería dañino para el cuerpo. Tengo un poco de miedo a la oscuridad, le confesé. 10 días después, llegó la autorización del ejército para nuestro matrimonio, y ese mismo día fuimos a registrarnos. Compró muchos dulces y los repartió entre el personal de la oficina. Al salir, me llevó de la mano a un estudio fotográfico, donde nos hicimos las fotos de boda. Me compró mucha ropa bonita y unos zapatos de cuero. Durante ese tiempo, como comía bien, engordé un poco. De pie frente al espejo, mirando mi reflejo joven y hermoso, comprendí de verdad lo importante que son las decisiones de una mujer. Mi casa se había vendido casi un mes atrás. Ese día, la mujer que la compró vino a verme con un papel. Dijo que lo había encontrado escondido en una grieta de ladrillo de la bodega, al limpiar. Cuando lo abrí, mis ojos casi estallaron de rabia. Hugo me acompañó a denunciarlo en la comisaría local. Resultó que, después de la muerte de mi padre, la familia de mi tío codició nuestra propiedad y encerró a mi madre. Difundieron que se había fugado. Mi madre era hermosa. Una noche, mi tío intentó agredirla, pero ella se defendió y lo hirió. Corrió hacia afuera, pero la atraparon y la trajeron de vuelta. Diego presenció esa escena. Había salido esa noche por una diarrea. Después de clase, Diego fue en secreto a revisar la bodega. Mi madre le pidió papel y pluma prestados y escribió esa carta, detallando los crímenes de la familia de mi tío. Diego ignoró la súplica de auxilio de mi madre y no se lo contó a nadie. Después de que la policía arrestara e interrogara a la familia de mi tío finalmente confesó que mi madre había muerto. Cayó por un acantilado mientras intentaba escapar de nuevo, perseguida por él. La policía buscó al pie del acantilado y, en efecto, encontró los restos de una mujer. En aquel entonces, Diego también usó este hecho para amenazar a la familia de mi tío, obligándolos a dejar de ayudarme. Toda la familia de mi tío fue arrestada. Mi tío y mi tía fueron condenados a muerte, y sus bienes pasaron a mí como compensación por el daño moral. Odio a Diego aún más. En mi vida anterior, él lo sabía todo, y ni lo denunció, ni me lo dijo. A Diego lo acusaron de encubrir un delito, lo que le costó el trabajo. Sin ingresos y sin la armonía de una madre amorosa y un hijo devoto, la vida de la familia Cano se rompió. Diego ya no tenía dinero que dar a Julia, y ella dejó de prestarle atención. Días después, Andrés Duque, el buen amigo de Diego, volvió al pueblo, causando conmoción entre todos. Diego
Apenas podía creer que su supuesto hermano muerto siguiera vivo. Resultó que Andrés nunca había tenido ningún problema. Como estaba sin trabajo y no podía mantener a su familia, se fue solo a la ciudad a buscar dinero, temiendo dejar a su familia desamparada, ideó un plan: fingir su propia muerte. Sabía que Diego quería a su mujer. Julia no pudo detenerlo, así que no tuvo más opción que apoyarse en Diego para mantenerlo cerca. Le dijo que el niño era suyo. Diego solía beber con Andrés, y una vez, borracho, se acostó con Julia. Su suegra también pensaba que el niño era de Diego. Por eso, nunca lo detuvo de darle dinero. Diego se dedicó de corazón a cuidar de aquella mujer y su hijo. Andrés, mientras tanto, también había hecho dinero fuera, y tenía una nueva familia. Pero su nueva esposa le dio una hija. No había más remedio. Ahora que tenía dinero, quería un hijo varón para heredar su negocio. Volvió entonces a buscar a su hijo. Julia se negó a entregarlo. Andrés sacó 2000 yuanes y se lo compró. Al final, Julia vendió a su propio hijo a Andrés por 2000 yuanes, ya que nunca se habían registrado como matrimonio, y así evitaron el trámite del divorcio. Diego se negó a dejar que Andrés se llevara al niño, porque siempre creyó que era suyo. Andrés le dio una paliza a Diego y se llevó a Leo. Le dijo: «Para que lo sepas, Diego, el niño es mío de verdad, solo que no teníamos dinero para criarlo. Por eso a Julia se le ocurrió que tú te encargaras de él». Diego fue a enfrentarse a Julia, pero ella supo cómo manejarlo, y lo arregló todo, allí mismo, en la cama. Hugo volvió conduciendo un vehículo militar. Tras enterrar a mi madre, di o vendí todas las pertenencias de la casa y me llevé a mi abuela con Hugo, hasta el cuartel de la capital. Nos asignaron una casa de 2 plantas con patio. Hugo me sostuvo la mano con una suya y a mi abuela con la otra. «Abuela, desde ahora, esta es nuestra casa». Al día siguiente, abuela me llevó a su habitación y abrió uno de sus fardos de tela. Dentro había pinturas antiguas y pequeños peces de oro. Antes, el origen familiar de mi abuela era considerado desfavorable, y solo al casarse con un campesino pobre cambió su condición. Pero incluso después de que confiscaran los bienes de la familia, ella logró guardar algo en secreto. No tenía trabajo, así que empecé mi propio negocio, y aproveché las oportunidades de aquellos tiempos. Cuando volví al pueblo por Año Nuevo, mi suegra me contó los chismes del pueblo. Julia y Diego se casaron, y la familia Cano se dividió. La razón fue que la madre de Diego enfermó gravemente y no pudieron pagar el tratamiento. Murió al final, tras renunciar a curarse. El padre de Diego se casó después con una viuda, y el hogar se volvió caótico cada día. Leo fue devuelto. Se dice que, poco después de que Andrés se lo llevara, su nueva esposa quedó embarazada, y se decía que sería un varón. Leo, con miedo de que el nacimiento de un niño afectara a su posición, intentó empujar a la nueva esposa al agua mientras jugaban. Ella se dio cuenta a tiempo de sus intenciones y se apartó en silencio, haciendo que Leo cayera él mismo al agua. El río no era profundo, pero una piedra le dejó ciego de un ojo. Andrés lo mandó de vuelta, y ahora es Diego quien lo cuida. Hugo me llevó de la mano a pasear en la nieve, y vimos a Julia, con un abrigo acolchado hecho jirones, guiando a un perro tuerto llamado Leo. Fin. Historia 2. A los 50 años, Javier me engañó con su alumna. A los 50 años, Javier me engañó con su alumna. La trajo a casa, 15 años más joven que yo, y me obligó a irme sin nada. En ese momento sentí que el cielo se me caía encima. Renuncié a mi oportunidad de estudiar en el extranjero, la que me ofreció mi profesora, para que él pudiera concentrarse en su carrera. Volví, por voluntad propia, a la vida familiar. Cuidé de él, de sus padres, crié a nuestro hijo. Más tarde me herí la mano derecha salvándolo, y ya no pude volver a sostener un bisturí. Después de décadas de esfuerzo y sacrificio, aunque nadie me lo reconociera, era trabajo duro. Nunca imaginé que me trataría así. Miré con súplica a mis suegros y a mi hijo, pero ellos
dejando de lado su habitual conservadurismo, adoptaron de pronto un tono muy práctico. Me instaron a irme rápido de la casa para que Javier pudiera recuperar a su belleza. El hijo que crié con mis propias manos me encontró vieja y fea. Insistió en que me apartara, por la felicidad de su padre. Desesperada, firmé los papeles del divorcio y me echaron de la casa al instante, dejándome morir de frío en aquel invierno. Cuando abrí los ojos de nuevo, había vuelto a 1980. En ese momento, mi suegro se acababa de romper una pierna. A mi suegra le acababan de diagnosticar cáncer, y mi hijo estaba a punto de empezar primero de primaria. Miré todo lo que tenía delante con una emoción inmensa. Examiné con urgencia mi mano derecha, intacta, y rompí a llorar. Esta vez no voy a sacrificarlo todo por nadie. Voy a volver a coger el bisturí. Me dedicaré a la medicina. Salvaré vidas. Con un golpe fuerte, la puerta de madera se abrió de una patada. Era Javier. Furioso. Se acercó en unos pasos, señalándome con violencia, como si apenas pudiera contenerse de darme una bofetada. Le di esos 200 yuanes a Marta por voluntad propia. Si vuelves a acorralarla en el dormitorio para pedirle dinero, no te culpes por lo que te haga. Alcé la vista hacia el rostro de Javier, y todo lo que en mi vida anterior había sido devoción y adulación se transformó en desprecio y repulsión. La escena de mi vida anterior, cuando Javier, a los 53 años, trajo a Marta embarazada hasta mi puerta para forzarme al divorcio, me pareció tenerla delante otra vez. La llevaba orgulloso, del brazo, bien vestida, y me dijo con desdén que la familia de Marta había cambiado su suerte gracias a él, que a partir de entonces, él y Marta podrían vivir cómodos sin esfuerzo. Quería que fuera sensata, que tomara la iniciativa de firmar el divorcio y me largara. Mis suegros, aduladores del poder y desdeñosos con los débiles, para complacer a Marta, me insultaban con crueldad, gritándome que me apartara rápido. Mi hijo siguió su ejemplo. Por su propio futuro, me ató con una cuerda y me encerró en el trastero, sin darme comida ni agua, jurando no parar hasta que firmara el divorcio. Muerta de hambre, le supliqué de rodillas que me dejaran salir. Pero mi hijo, sin piedad, me cortó un dedo con un cuchillo para obligarme a estampar mi huella. En cuanto mis suegros oyeron que Javier le había dado 200 yuanes a Marta, las verduras encurtidas en sus cuencos perdieron todo su encanto. «Javier, 200 yuanes son 3 meses de tu sueldo», dijo mi suegra. Javier la miró con severidad. «No lo entiendes. Aunque ahora Marta solo sea una estudiante pobre, tarde o temprano podré ayudar a que la familia Yang cambie su suerte. Y con la influencia de esa familia, mi ascenso será cuestión de tiempo. Además, Elena también tiene sueldo. Si recortáis un poco, podéis ahorrar esos 200 fácilmente». Al oír esto, mi suegra dudó. Y luego fijó la vista en mí, cambiando el tono. «Elena, esto es culpa tuya. Esa chica Marta no lo tiene fácil. Es alumna de Javier. Es natural que la ayude cuando tiene problemas. No seas tan mezquina o la gente se reirá de ti». Solté una risa burlona y volví la mirada hacia mis suegros. Mi suegro se había roto una pierna, y los gastos médicos mensuales rondaban los 18 o 19 yuanes. A mi suegra le habían diagnosticado cáncer de mama. Aunque estaba en fase inicial, la cirugía seguía siendo la opción más segura. Se lo había mencionado antes a Javier, y él dijo que ahorraríamos un poco cada mes, y en cuanto mejorara el tiempo, llevaríamos a mi suegra a operarse. Durante meses, toda la familia había estado ahorrando al máximo. Comíamos el mismo plato de verduras encurtidas durante 3 días, sin atrevernos siquiera a terminarlo, y él, sin pensarlo 2 veces, regaló 200 yuanes. En mi vida anterior, aguanté y cedí, solo para acabar recibiendo, al final, su traición más cruel. En esta vida, quien quiera a este sinvergüenza, que se lo quede, bajé la mirada con una sonrisa fría, levanté la mano y tiré al suelo el único plato de carne de la mesa. «Mi sueldo ya está al límite manteniendo a tus padres. He hecho más que suficiente. No tengo ninguna obligación de mantener a la mujer con la que te ves a escondidas. Ya que quieres depender de la familia Yang para vivir cómodo,
Dale a Marta un estatus decente. Divorciémonos. Tras decir esto, me di la vuelta y salí corriendo, sin hacer caso a los gritos furiosos de Javier detrás de mí, ni al llanto desgarrador de mi suegra. Corrí hasta llegar al despacho de la profesora Ortega, justo antes de que terminara su jornada. Profesora Ortega, aquella oportunidad de estudiar en el extranjero de la que me habló, ¿todavía la tengo? La profesora me miró con alegre sorpresa, se agachó, sacó el formulario de solicitud del cajón y dijo: «Llevaba tiempo esperando a que vinieras a verme». Mirando el rostro amable de la profesora Ortega, sentí un nudo en la garganta. En mi vida anterior, ella me habló con sinceridad sobre el futuro, diciéndome que esta oportunidad era rara, que después de 5 años estudiando fuera, volvería, como mínimo, para ser subdirectora del hospital. También dijo que las mujeres no deberían quedar atrapadas en las trivialidades del hogar, y me animó a ver el mundo. Pero entonces decepcioné su bondad. Renuncié a esa oportunidad de cambiar mi destino por mi familia, incluso dejé mi puesto en el hospital y volví a casa, dispuesta a servirlos como una bestia de carga. Al final, toda la familia se burló de mí y morí sin poder descansar en paz. Rellené rápido mi nombre en el formulario. Miré a la profesora Ortega con total sinceridad. Tiene razón. Ya no cambiaré mi propósito por nadie. Me dedicaré a salvar vidas, a curar heridas. De camino a casa sentí como si me hubiera quitado de encima un peso enorme, y mis pasos se volvieron ligeros y libres. Al llegar a la puerta, me alcanzó un aroma a carne estofada. Con mis suegros enfermos y Javier sin aportar su sueldo, llevábamos meses apretándonos el cinturón. Hacía mucho que no comíamos carne estofada. No tenía idea de qué invitado había venido hoy para que mis suegros fueran tan generosos. Me acerqué de puntillas y miré por la ventana. Mi suegra, normalmente tacaña, servía panceta de cerdo estofada en el cuenco de Marta. Come más. Javier me contó que eres demasiado ahorrativa hasta para comprarte carne. Hoy puedes comer todo lo que quieras. Marta tampoco se contuvo, comiendo a grandes bocados. En poco tiempo, media taza de arroz había desaparecido. Mis suegros la miraban con ojos ávidos, tragando saliva. Javier miró a Marta con adoración, con una mirada nada inocente. Empujé la puerta con fuerza y me quedé un momento de pie en el umbral, dejando entrar el viento frío de la calle. Mi suegra me dedicó una mirada de desagrado. «Si tienes el valor de salir corriendo, ¿para qué vuelves?». Sin hacer caso a su exagerado gesto de fastidio, cogí un taburete y me senté junto a Marta. Cogí un trozo de carne del plato y me lo metí en la boca. «Marta, ¿no sabías que mi suegra tiene cáncer y no puede comer tanta grasa? Si te sabe mal, devuelve los 200 yuanes que te dio Javier. Comprar toda esta carne es un despilfarro». Marta me miró incómoda, con la comida a medio masticar en la boca, sin poder tragarla ni escupirla. Se levantó de inmediato, rebuscó en su bolsillo un buen rato y sacó 2 billetes arrugados de 100 yuanes. A regañadientes, le tendió el dinero a mi suegra. «Tía, he venido hoy a devolver el dinero. El profesor Cruz ya ha sido muy bueno conmigo. No quiero ponerlo en un aprieto». Mi suegra me lanzó una mirada furiosa, sujetando la esquina del billete, mirando a Javier, sin atreverse a cogerlo, pero tampoco a devolverlo. Vi mi oportunidad y le quité el dinero de la mano a Marta. «No deberías ponerlo en aprietos de verdad. Si te gusta Javier, deberías ayudarlo más con su familia. Mira todos estos asuntos familiares que hay que atender. De todos modos, tarde o temprano te casarás con él. Mejor ir acostumbrándose pronto». Marta me miró con espanto, el rostro encendido de vergüenza. «Elena, ¿es que nunca vas a parar?». Sin ninguna compasión, Javier me arrastró a la habitación de al lado, hirviendo de furia. «¿Qué estás intentando hacer exactamente?». Solté una risa fría. «¿No he sido lo bastante clara? Quiero el divorcio, desde mañana. Me quedaré en el hospital hasta que aceptes». Javier me fulminó con la mirada y cerró la puerta de un portazo, furioso. Mirando la espalda recta y orgullosa de Javier, solté una risa amarga. Pronto se daría cuenta de que gestionar las necesidades diarias del hogar no le iba a traer lo que de verdad quería:
amor. A la mañana siguiente cogí mis cosas empacadas y me fui a la residencia del hospital. Pensé que, con las capacidades de Marta, aunque tuviera que apretar los dientes y aguantar, resistiría hasta que yo me fuera a estudiar afuera antes de causar problemas. Nunca imaginé que, solo 3 días después de instalarme en el hospital, Javier apareciera en mi puerta. «Elena, ¿ya te has cansado del drama? Si ya terminaste, vuelve a casa rápido». Cerré el historial médico que tenía en la mano y alcé la vista hacia el rostro cansado de Javier. Decidí divorciarme. La casa de los Cruz había estado muy animada estos 3 días. En su intento de ganar acumente se primarta, Acuna cuidado de todos. Acura había atrevido a mudarse a la casa de la familia, encargándose del cuidado de todos. Solo que estaba acostumbrada a una vida de lujo desde niña, y después de que la familia Jiang, quiero decir, la familia Soler, cayera en desgracia, encontró refugio en Javier. Sin haber sufrido nunca dificultades, no sabía nada, solo confiaba en su entusiasmo para resolver los problemas de la familia. Era, simplemente, ingenua. La noche en que me fui, para lucirse, Marta gastó una fortuna en dulces y juguetes para Diego, e incluso compró comida preparada y encurtidos para mis suegros. Esa noche, las luces de la casa de los Cruz siguieron encendidas hasta pasadas las 10, con risas resonando sin parar dentro. Quizás fue un caso de alegría excesiva convertida en desgracia. Mi suegra, de repente, tuvo fiebre alta por la noche, tras comer algo demasiado grasiento y salado. Los métodos sencillos de enfriamiento no sirvieron de nada. Desesperado, Javier no tuvo más opción que llevar a su madre al hospital. Allí, el médico le informó directamente de que, para salvarle la vida, necesitaba cirugía urgente. Con Javier ausente, tanto su padre como Diego quedaron al cuidado de Marta. Bajo los cuidados de Marta, mi suegro terminó con la frente magullada, un diente perdido y una mano rota tras una caída. Ambos suegros acabaron hospitalizados, y Marta y Javier estaban tan ocupados corriendo entre pasillos que no tuvieron tiempo de cuidar a Diego, así que lo dejaron en casa de los vecinos. El vecino resultó ser un vago sin oficio, y se dice que esa mañana Diego ni siquiera fue a la escuela. Se fue con ese chico a cazar animales salvajes. Javier, agotado, frunció el ceño y suspiró, su tono suavizándose. «No pediré el divorcio. Sé que me equivoqué. Desde ahora entregaré todo mi sueldo. Perdóname solo esta vez. Mamá acaba de operarse y su recuperación será larga. Papá tampoco está bien de salud y hay mucho trabajo en casa que depende de ti. Diego está en primaria y necesita ayuda con los deberes. ¿Por qué no aprovechas para dejar el trabajo? Yo puedo mantener a la familia de todos modos». Miré a Javier con frialdad. En mi vida anterior, me convenció de la misma manera. Le creí, y el resultado, tras dejar mi trabajo, fue que Marta consiguió de inmediato la oportunidad de estudiar en el extranjero. Al año siguiente, Javier también encontró la manera de irse fuera. Se convirtieron en una pareja glamorosa y romántica, mientras él gastaba todo su dinero ayudando a la familia de Marta a prosperar, sin enviar un solo céntimo a casa. En pleno invierno, mis manos se pusieron negras de frío. Aún así, no me atrevía a comprarme unos guantes. No podía llevarme comida a la boca. La guardaba toda para mis suegros y para Diego. Me desmayé varias veces de agotamiento en la puerta de casa. Y cuando Diego llamaba a Javier para pedir dinero, él dudaba y colgaba el teléfono. Más tarde, cuando volvieron al país con todo su glamour, Javier se dio la vuelta y me culpó de no haber cuidado bien de sus padres y de su hijo. Apreté el puño y dije, con sorna deliberada, «¿Por qué no contratáis a una niñera? Nuestros sueldos combinados podrían pagarla. Creo que Marta sería una buena opción. Es joven, la conocemos bien, y a tus padres les gusta. ¿Cómo va a ser niñera? Es una estudiante brillante. Sus manos están hechas para sostener un bisturí, no para enterrarse en las trivialidades del hogar». Miré mis manos ásperas, con un sentimiento agridulce. ¿No se supone que yo también era una estudiante brillante? ¿Mis manos también debían enterrarse en las trivialidades de la vida? Javier, favoreces demasiado a Marta.
Eso no es lo que quise decir. Intentó defenderse. Sonreí con desdén y saqué el formulario del cajón. Me voy al extranjero. Javier arrebató el formulario, sorprendido, alzando la voz. Este puesto debería ser de Marta. Lo miré con calma, aunque bajo la mesa tenía el puño bien apretado. ¿Qué quieres decir con que debería ser de ella? Marta es solo una interna. ¿Por qué debería ir a ella una oportunidad tan buena? ¿Acaso tiene la capacidad? El pecho de Javier subía y bajaba de rabia. Me miró fijamente, respirando hondo varias veces antes de calmarse. Alargó la mano hacia mí. Deberías decirle a la dirección, por iniciativa propia, que renuncias a seguir estudiando y le cedes la oportunidad a Marta. Es joven. Si le falta habilidad, yo puedo enseñarla poco a poco. Ella necesita esta oportunidad más que tú. Aparté con frialdad la mano de Javier. ¿Por qué debería hacerlo? Soy una figura clave del hospital. Esta oportunidad es lo que merezco. ¿Qué tiene Marta? ¿Solo porque se metió en tu cama? ¿Vas a usar tu posición para darle algo así? «Estás diciendo tonterías», gritó Javier. Luego se aclaró la garganta con torpeza y bajó la voz. «Marta y yo tenemos una relación completamente inocente. Deja de esparcir rumores. No te voy a dejar ir por el bien de nuestra familia. ¿Cómo puedes abandonar nuestro hogar por esta oportunidad de formación?» Javier siempre había sido hábil en la manipulación psicológica, desviando siempre la culpa hacia mí, haciéndome sentir culpable y arrepentida. Así que, tontamente, dejé que se aprovecharan de mí. En mi vida anterior era demasiado responsable. No soportaba ver sufrir a Diego. Así que caí, poco a poco, en la trampa de Javier. En esta vida, solo hago lo que quiero hacer. Lo que piensen los demás no me concierne. Miré a Javier con frialdad. Diego es tu hijo. Tus padres no me dieron a luz ni me criaron a mí. Así que no tengo ninguna obligación de ser una hija filial con ellos. Después del divorcio, te pagaré hasta el último céntimo de la manutención de Diego. Tengo que volver al trabajo. Ve a cuidar de tus padres. Javier frunció el ceño y me miró fijamente, los ojos tan sombríos que parecían a punto de desbordarse. Justo cuando estaba a punto de gritarme algo, un tumulto estalló afuera. La puerta de mi despacho se abrió de una patada con estruendo. Un hombre miró a Javier con odio, empuñando un cuchillo. «Quiero tu vida». Antes de que pudiera entender lo que pasaba, Javier me agarró del brazo y me puso delante de él, escondiéndose detrás de mí, jadeando de pánico. «Es a mí a quien busca. A ti no te hará nada. Distráelo. La policía llegará enseguida». En mi vida anterior, escuché las palabras absurdas de Javier y sin pensarlo, lo protegí, poniéndome delante de él, mientras el hombre con el cuchillo cargaba como un loco. En ese momento, elegí sacrificarme para salvar a Javier. Mi mano derecha quedó casi seccionada por aquel hombre, y nunca más pude sostener un bisturí. Bajé la mirada hacia mi mano derecha. Luego me giré, agarré el brazo de Javier y lo empujé con fuerza, apartándolo. En esta vida no voy a renunciar a mi carrera médica por este hombre. Javier me miró con expresión feroz. «Elena, ¿te has vuelto loca?» Di un paso atrás, observando con frialdad el estado desaliñado de Javier. «Javier, ¿alguna vez me quisiste de verdad?» Se quedó desconcertado, pero antes de que pudiera hablar, el hombre furioso lo agarró. El hombre estaba decidido a acabar con la vida de Javier. Cada golpe de su cuchillo llevaba una fuerza aterradora. Javier no pudo esquivarlo. Quedó cubierto de sangre, cortado por todas partes, y observé con horror cómo el hombre alzaba el cuchillo para cortarle la palma de la mano. La voz de Marta resonó de pronto desde la puerta. «Suelte al profesor Cruz. Ya he llamado a la policía». El hombre le lanzó a Marta una mirada fría, escupió las palabras «pareja maldita» y, sin dudar, cortó la mano de Javier. Javier soltó un grito desgarrador y perdió el conocimiento. Cuando llegó la policía, el hombre no opuso resistencia, solo miraba a Marta con ojos sombríos. «Tú, pequeña, mi hija, fuiste tú quien lo mató. Su cirugía la hizo Javier como cirujano jefe, solo para que tú practicaras. Ni siquiera trató la vida de mi hija como una vida. La dejó sola
y murió en la mesa de operaciones. El rostro de Marta se puso pálido al instante. Negó con la cabeza, la voz temblando. No sé de qué habla. El hombre resopló con un desdén. Solo montando un escándalo saldrá la verdad a la luz. No tengo miedo de morir. Voy a exponer las sucias acciones de vosotros dos, adúlteros, y nos iremos todos al infierno juntos. Marta se tapó los oídos, aterrada, con las emociones fuera de control. Está diciendo tonterías. Yo no. Al ver el estado de Marta, algo se me apretó en el pecho de repente. En mi vida anterior, después de que el incidente me ocurriera a mí, una compañera cercana vino a visitarme a casa y, dudando, me dijo: «Elena, es una suerte que renunciaras. Si no, quién sabe qué otras acusaciones te habrían lanzado. Concéntrate en recuperarte de tu herida. No creas los rumores de fuera. Todos son falsos». En ese momento me quedé completamente confundida por lo que oía, y cuando intenté preguntarle más, se negó a decir nada. Más tarde, Marta se fue a estudiar al extranjero, y Javier también se fue del país poco después. El asunto se desvaneció en silencio. Ahora que lo pienso, la culpa de la muerte causada por Marta seguramente iba a caer sobre mí. Doctora Cruz, la cirugía es demasiado difícil. Solo usted y el doctor Cruz en nuestro hospital pueden hacerla. Al oír a los otros médicos, volví en mí y fijé la mirada en Marta. Estoy demasiado asustada, un poco alterada. No puedo hacer la cirugía ahora mismo. La doctora Soler es la alumna predilecta del profesor Cruz. ¿Por qué no dejar que se encargue ella? Marta me miró con pánico, los labios temblando, a punto de hablar. Pero los otros médicos intervinieron primero. Ya que la doctora Cruz no puede, que lo haga la doctora Soler. El profesor Cruz siempre ha cuidado especialmente de la doctora Soler, y usted es su única alumna. Muchas cirugías anteriores se hicieron con el apoyo del profesor Cruz. Esta vez seguro que también saldrá bien. Marta bajó la cabeza, angustiada, y luego cayó de rodillas frente a mí con un golpe seco. Señora, le suplico que salve al profesor Cruz. Es su marido. Si no lo salva, su mano quedará arruinada. La miré con frialdad. Así que si sabes que es mi marido, ya que sabías que tenía familia, ¿por qué no mantuviste la distancia? Marta se sobresaltó. Las lágrimas le corrían por la cara, en pares. No es así. No hay nada entre el profesor Cruz y yo. Solo somos maestro y alumna. No puede hacer acusaciones sin fundamento. Solté una risa burlona. Acusaciones sin fundamento. Me temo que todo el hospital lo sabe, excepto yo. En mi vida anterior fui demasiado lenta de mente. Trabajé al lado de Javier tanto tiempo sin sospechar nunca de su relación con Marta. En esta vida golpearé primero, para que ninguno de los dos pueda quedarse en este hospital con dignidad. Marta me lanzó una mirada feroz, fingiendo fuerza mientras se levantaba del suelo. Ya que eres tan cruel y te niegas a salvar al profesor Cruz, lo salvaré yo misma. Observando la figura de Marta alejándose hacia el quirófano, curvé los labios en una sonrisa despectiva. Con las habilidades de Marta, la mano de Javier estaba, sin duda, más allá de toda salvación. Todo el sufrimiento que padecí en mi vida anterior, que él lo experimente ahora, hasta el último detalle. ¿Por qué no puedo ni siquiera cerrar el puño con esta mano? ¿Quién me operó a mí? ¿Fue Elena? Con su habilidad, reconectar todos los nervios en tan poco tiempo no habría sido nada difícil. Lo hizo a propósito. Quería matarme. Quiero verla ahora mismo. Observando el frenesí incesante de Javier en la habitación del hospital, apreté mi mano derecha. En mi vida anterior, la cirugía la hizo el propio Javier. En ese momento me explicó que los nervios de mi palma estaban completamente seccionados y que había hecho todo lo posible para que pudiera manejar la vida diaria, pero que nunca más podría sostener un bisturí. Entonces nunca dudé de él. No sabía que por Marta llegaría a manipular una cirugía de forma tan enfermiza. Doctor Cruz no fue su esposa quien lo operó. Fui yo. Doctor Cruz, ¿cómo pudo manejar una cirugía tan difícil? Ni siquiera has terminado tu residencia. ¿Cómo te dejaron entrar al quirófano? Marta, ¿quién te dio permiso?
¿Sabes qué? Por tu culpa, mi mano quedó arruinada. Incluso a través de la puerta de la habitación, el rugido de Javier me resultaba ensordecedor. Él sabía muy bien que Marta, como interna, no podía ser cirujana principal. ¿Cómo se atrevió a dejarla operar a alguien? Marta se encogió de miedo, con la voz temblorosa. Fue Elena quien se negó a operarlo. Tenía miedo de perder la ventana ideal de tratamiento. Así que yo. Un golpe fuerte resonó de pronto en la habitación. Javier le lanzó a Marta la bolsa de agua caliente directamente. ¿Sabes lo que es la ventana dorada de tratamiento? ¿De verdad crees que conseguiste esta residencia por tu propio mérito? Sin mí, no eres nada. Marta, mi mano está arruinada. Nunca más podré sostener un bisturí. Y tu carrera también se ha acabado. ¿Cómo vas a salvar ahora a tu familia? Marta lloraba, con lágrimas corriéndole por la cara. Pero los ojos de Javier ya no guardaban la ternura de antes, reemplazada por completo por el odio. Empujé despacio la puerta de la habitación. Dejé la medicina para el cambio de vendas en la entrada y le recordé a Marta con consideración. Recuerda cambiarle la medicina al doctor Cruz. Usted es la médica a cargo. ¿Por qué tengo yo que traérsela? Marta me miró con los ojos enrojecidos, temblando ligeramente. Elena, lo hiciste a propósito, ¿verdad? Me provocaste para que operara al doctor Cruz. Hiciste que él me odiara y evitaste que ayudara a mi familia a salir adelante. Nunca imaginé que fueras tan malintencionada. Solté un resoplido frío. ¿Acaso tú no conocías tu propia capacidad para esta cirugía? Si yo no podía hacerlo, siempre se puede contratar a otro médico. Los médicos del hospital deberían ser quienes se encarguen. La verdad es que ayer no estaba en buenas condiciones. No me atreví a arriesgar la carrera de Javier. Nunca imaginé que fueras tan atrevida como para hacerte cargo de una cirugía tan difícil. ¿O lo hiciste a propósito, pensando que, si la mano de Javier quedaba arruinada, podrías ocupar su lugar y ayudar a tu familia a resurgir? «¿Me estás calumniando?», gritó Marta, frenética. No tenía idea de que podíamos invitar a médicos de otros hospitales. Solo entré al quirófano porque nadie ayudaba con la cirugía del profesor Cruz. Nadie me lo dijo. Todos conspiraron para tenderme una trampa. Miré a Javier, cuyo rostro se había puesto lívido, y me burlé, deliberada. Pensé que tu preciosa alumna era tan capaz, pero resulta que es una completa inútil. Javier me miró, con los labios temblando, a punto de hablar, cuando de pronto llamaron a la puerta. 2 agentes de policía esperaban fuera, mostrando sus placas, con la mirada severa fija en Marta. «Camarada Marta Soler, acompáñenos, por favor. Está bajo sospecha de estar involucrada en un accidente médico grave». La primera reacción del hospital, al enterarse, fue despedir a Marta. Como Javier también estaba bajo sospecha, lo suspendieron de sus funciones. Con Marta detenida, el cuidado posterior de la cirugía de Javier recayó sobre mí. Observando la mano de Javier, terrible y desfigurada, esparcí con cuidado la medicina sobre la herida. La sutura no quedó bien hecha, así que la curación podría ser lenta. No la moje estos días y evite hacer fuerza. Javier me miró con los ojos enrojecidos. ¿Estás satisfecha ahora? ¿Feliz de que haya acabado así por culpa de Marta? Apreté bien el vendaje, mirando a Javier retorcerse de dolor, y curvé la comisura de la boca. ¿Qué tengo yo que estar satisfecha o insatisfecha? Como mucho, Marta tuvo la piedad de perdonarte la vida. Pero, ¿y esa niña? Escuché que tiene apenas unos años. ¿En qué estabas pensando cuando dejaste que Marta la operara? Me levanté, mirándolo desde arriba. Javier, eres un asesino. Javier intentó incorporarse con esfuerzo. No, fue solo una cirugía menor. No esperaba que Marta fuera tan estúpida. Me levantó la vista. La sobreestimé. Pensé que tenía talento, como tú. Alargó la mano con esfuerzo, agarrando mi bata blanca. Sé que me equivoqué. En mi estado actual, la familia va a necesitar que tú te encargues de todo. A partir de ahora. No te preocupes. Me esforzaré por recuperarme. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que pueda volver a sostener un bisturí. Mamá acaba de operarse. No le cuentes esto todavía. Intenta ocultárselo también a papá.
Cuando tengas tiempo, ve a buscar a Diego. Todavía quiero comer las gachas que preparas. Cuando salgas del trabajo, ve a casa a cocinarlas. Cuando estén listas, tráelas. Estos días sin ti no he comido bien, ni he dormido bien. Creo que hasta he perdido peso. Le arranqué con sarcasmo la bata blanca de la mano y le entregué los papeles de divorcio de la oficina del registro. Ya los he firmado. Antes de irme al extranjero, ven conmigo a firmarlos. Javier rompió los papeles del divorcio, agitado. Dije que no me divorcio. Bajé la mirada hacia los trozos rotos del acuerdo en el suelo y suspiré, con tristeza. Así es esta época. El divorcio es vergonzoso, pero la infidelidad no. Mientras un hombre admita su error, se supone que una mujer debe perdonarlo sin condiciones. Pisé los fragmentos del acuerdo, mirando a Javier con indiferencia. Si te niegas a divorciarte, que así sea. Dentro de 5 años, cuando vuelva, pediré el divorcio de inmediato. Javier, más te vale tener cuidado. Javier esperaba que yo alzara la voz, que gritara. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a irte al extranjero? Si te atreves, me aseguraré de que todo el mundo aquí sepa que abandonaste a tu familia y a tu hijo por tu propio futuro. Mujer egoísta, no tienes vergüenza. ¿Tienes tanta prisa por divorciarte porque hay otro hombre por ahí? Elena, no tienes permiso para irte al extranjero. Si te vas, ¿quién va a cuidar de toda la familia? Miré con frialdad el rostro egoísta y calculador de Javier. Esa última frase es lo que de verdad te importa. ¿No es así, Javier? No soy la niñera de tu familia. Soy mi propia persona, y ya no voy a sacrificar mis sueños ni mi carrera por nadie más. En mi vida anterior, cedí y aguanté, atada a viejas creencias que me hicieron tolerar una y otra vez, viviendo una segunda vida. La verdad que siento de verdad es que solo quien es libre, y un poco egoísta, puede vivir en paz y salir mejor parado. Empujé la puerta y salí. Al llegar a la entrada de la sala, un par de manos pequeñas y sucias me bloquearon el paso. Diego alzó su rostro manchado, la voz temblando entre lágrimas. «Mamá, ¿tú también me estás abandonando?» El día que di a luz a Diego, tuve un parto difícil y sufrí una hemorragia masiva. Para ahorrar dinero, mi suegra insistió en que los médicos no me operaran. Pasé 3 días y 2 noches en la sala del hospital, en estado crítico, con avisos de gravedad sucediéndose uno tras otro. Cuando el médico le preguntó a Javier si salvar a la madre o al bebé, dudó un buen rato, apartó a su madre y eligió salvarme a mí, firmando el consentimiento para la cesárea. Después de dar a luz a Diego, perdí el conocimiento. El médico dijo que había estado en coma 3 días completos y que si no hubiera despertado, no habría habido forma de salvarme, porque mi cuerpo quedó muy dañado durante el parto. Diego es el único hijo que tendré jamás. Desde que era pequeño, lo he tratado siempre lo mejor posible. Por pobre que fuera nuestra familia, siempre había carne en su cuenco y nunca vistió ropa remendada, quizás porque lo mimé demasiado desde niño. Y al final, crié a un traidor desagradecido que muerde la mano que le da de comer. En mi vida anterior, fue él quien me empujó fuera de la puerta con sus propias manos. En aquel momento, me aferré desesperada a su mano, suplicándole que me diera algo para sobrevivir, por haberlo traído al mundo y criado. Pero él, sin piedad, me apartó de un empujón, repitiendo siempre las mismas palabras. «No puedo tener una madre tan incapaz y desaliñada como tú. Me avergüenzo. Esta vez, quiero ser la madre capaz y exitosa que él ve, y en consecuencia, que él soporte algunas dificultades». Me agaché, le toqué la cara con suavidad, sintiendo una punzada de tristeza en el corazón. Después de todo, es el hijo que arriesgué mi vida para traer al mundo. Por más que lo resienta, no puedo cortar del todo este vínculo de madre e hijo. Mamá no te está abandonando, solo tiene que salir a trabajar. A partir de ahora vivirás con tu padre, tu abuelo y tu abuela. Cuando mamá vuelva del trabajo, te traeré muchos juguetes divertidos y golosinas ricas, ¿vale? No creas las mentiras de tu madre. Una vez que se va, no vuelve. Diego, corre, suplícale a tu madre que no se vaya. ¿Quién va a cuidar de toda la familia después de que se marche? Mira, tus abuelos ya son mayores.
Tu padre también está enfermo. Y si tu madre se va, te convertirás en un niño abandonado y salvaje. ¿No has visto cómo los niños sin madre son intimidados en la escuela? Eso es lo que te va a pasar a ti. Observando los intentos amargos y mezquinos de mi suegra por sembrar la discordia, di un paso al frente y le crucé la cara de una bofetada. Desde el día en que me casé con Javier, ella me ha maltratado y mangoneado. La serví como una bestia de carga media vida. Y al final, aún me despreciaba, solo porque soy huérfana, sin padres, y no pude allanarle a Javier un ascenso fácil. Así que, por más que me esforzara, ella lo daba por hecho, sin ninguna gratitud. Mi suegra me miró en shock, y al instante siguiente rompió a llorar a gritos. No hay justicia en este mundo. Una nuera pegándole a su suegra. Le lancé una mueca de desprecio. Alguien como yo, deberías conseguir que Javier se divorcie de mí. No es que me aferre a vuestra familia y me niegue a irme. Es que tu hijo no quiere divorciarse. La decisión de estudiar en el extranjero ya está tomada. Aunque uséis a Diego, no me voy a quedar. Si no queréis criarlo, llevadlo a un orfanato. Después de todo, es hijo de Javier. Si a él no le da vergüenza, a mí tampoco. Al ver la expresión atónita de mi suegra, le arrojé a los pies el aviso de pago de las facturas médicas. Desde ahora no gastaré ni un céntimo más en vuestra familia. Vosotros os pagáis vuestras propias cuentas. Mi suegra miró desconcertada el aviso en el suelo y al segundo siguiente lloró aún más fuerte. Esto es una rebelión. Elena, si te atreves a irte, mañana mismo le busco a Javier una nueva esposa. Solté una risa burlona. Antes de buscarle una nueva esposa, asegúrate de que Javier se divorcie de mí primero. La bigamia es un delito. Va derecho a la cárcel. Debido al conflicto con la familia Cruz, el hospital, temiendo más problemas, me trasladó directamente a otro departamento. Gracias a eso, no volví a ver a la familia Cruz durante varios días. El día de mi partida al extranjero, me desperté temprano con la intención de visitar a la profesora Ortega por última vez. Las 2 oportunidades de mi vida me las dio ella, así que era justo despedirme. Me quedé fuera de su despacho y antes de poder llamar a la puerta, escuché la voz agitada de Javier desde dentro. ¿Por qué le das esta oportunidad a Elena? ¿Sabes que has destrozado a toda nuestra familia por esto? Doctor Cruz, eso no está bien dicho. Esta es una oportunidad excepcional, y como familiar, debería apoyarla plenamente. Son solo 5 años. Cuando Elena vuelva, será una figura clave del hospital. Esto es algo bueno. Javier resopló con desdén. ¿Qué tiene de bueno? Solo quiero una mujer que sepa cuidar del hogar. No necesito una mujer capaz. Cuanto más mediocre sea, más se dedicará por entero a la familia. Elena ya había aceptado renunciar antes. Si no fuera por esta oportunidad que le diste, nuestra familia no habría pasado por tantos problemas últimamente. Ahora que se va, ¿quién hará las tareas de la casa? ¿Quién cuidará de los mayores y de los niños? Riendo de pura rabia, antes de que la profesora Ortega pudiera responder, abrí la puerta de un empujón, fui directa hacia Javier y le crucé la cara de una bofetada. Javier, me das asco. Javier, aturdido, alzó la mano para devolverme el golpe, pero me aparté a un lado justo cuando iba a atacar de nuevo. La profesora Ortega llamó a seguridad para que se lo llevaran. Elena, eres una mujer despreciable. Observando cómo se llevaban a Javier, me temblaba ligeramente la mano. ¿Cómo pude estar tan ciega como para enamorarme de él en su momento? La profesora Ortega me cogió la mano con amabilidad. No te preocupes por lo que piensen los demás. Debes tener el valor de ser tú misma. Asentí, agradecida, la voz quebrada por la emoción. Profesora Ortega, gracias. En el instante en que el avión despegó, sentí una sensación de alivio como nunca antes. Mirando el paisaje bajo la ventanilla, solté un suspiro profundo. Desde hoy, Elena Ortiz empieza una nueva vida. 5 años después, con mi abrigo rojo favorito puesto, rodeada del director del hospital y del personal clave, volví al hospital una vez más. Antes, a Javier siempre le disgustó que yo llevara colores vivos.
No fue hasta que me fui al extranjero cuando entendí que los colores vivos, en realidad, me hacían lucir aún más hermosa. El hospital seguía casi igual que hacía 5 años. Muchos de los médicos eran caras conocidas. Al verme, me saludaron con calidez. Doctora Ortiz, ha cambiado mucho. Está preciosa. Siempre dije que tenía madera de belleza, pero el doctor Cruz solía decir, mencionar a Javier en un día tan feliz es aguar la fiesta. Exacto. ¿Qué manera de aguar la fiesta? Les sonreí. No aguó la fiesta. Nuestros papeles de divorcio todavía no están finalizados. De camino a casa de los Cruz, mis sentimientos eran complicados. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta, pensé que nos habíamos equivocado de dirección. La entrada, antes limpia y ordenada, estaba invadida de maleza. A primera vista, cualquiera pensaría que allí no vivía nadie. Mientras dudaba si bajar y llamar, la puerta se abrió desde dentro. Diego, ya un adolescente, salió cargando un cubo de agua lleno, esforzándose por caminar. En el pasado, todas esas tareas sucias y agotadoras las hacía yo. Nunca imaginé que, después de irme, dejarían que Diego las hiciera. Es solo un niño. Furiosa, empujé la puerta del coche. Diego se quedó paralizado al verme. Le temblaron los labios. «Mamá», dijo. Bajé la mirada y me acerqué a él. «¿Dónde está Javier? ¿Por qué te hace hacer esto?» Diego bajó los ojos, las lágrimas cayendo sin parar. «El año que te fuiste, murió la abuela. El invierno siguiente, el abuelo fue echado de casa por papá y murió de frío. Después de que la mano de papá quedara inútil, empezó a beber sin parar y descuidó todo. El dinero de mis estudios se lo gastaba en alcohol. El año pasado, papá tuvo un derrame y quedó paralizado. No puede volver a levantarse. Al ver el estado de Diego, sentí un escozor en la nariz y lo llevé hacia la casa. Al abrir la puerta, un olor fétido me golpeó. Casi me hizo vomitar. Javier, tumbado en la cama, movió los ojos. Al verme, se cubrió frenéticamente con la manta y gritó, «¡Vete! ¡Ah! ¡Vete de aquí!». Puse el acuerdo de divorcio, ya preparado, junto a su mano. «Fírmalo». Javier soltó una risa burlona y luego rompió a llorar. «Elena, te he hecho daño. He acabado así por mi propia culpa. Se cosecha lo que se siembra. Puedo firmar el divorcio. Solo tengo una petición. Por favor, llévate a Diego contigo. Te lo suplico». Mirando a Javier, que ya no se parecía en nada al hombre apuesto que fue, bajé la mirada y dije, «Está bien». Javier firmó el acuerdo de divorcio. Quedamos oficialmente divorciados, aunque decidí seguir criando a Diego, para evitar la tragedia de mi vida anterior. Resolví mantener las distancias con él, encargarme de su crianza, pero sin volver a entregarle ningún otro sentimiento. Así que lo envié a un internado, donde volvía a casa solo una vez al mes. 3 años después cumplí mi deseo y me convertí en directora del hospital. En esos 3 años, realicé miles de cirugías sin un solo error. Fui nombrada la mejor médica de la ciudad y mi despacho se llenó de reconocimientos.